Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alfonso Fernández, pero mis amigos me pueden llamar Poncho, así que tú tienes permiso de hacerlo. Para mí es un gran honor poder estar aquí hoy compartiendo un mensaje en Betel Norte en línea. Pero antes de comenzar, quisiera pedirte un par de favores. Mira, para nosotros es bastante importante poder llegar a más personas, así que si tú nos ayudas a compartir esta transmisión, pues va a ser de mucha ayuda para nosotros. Así que compártela a tus amigos, a tus familiares, mándala por WhatsApp, etiqueta, lo que sea necesario. Y también durante esta transmisión te pedimos que nos ayudes interactuando con nosotros. Para nosotros es importante leer tus comentarios o ver tus reacciones. Así que durante toda esta transmisión, por favor, hazlo. Bueno, entrando de lleno al tema que quiero compartir con ustedes hoy, pues no me dejarás mentir que hoy estamos viviendo tiempos sumamente difíciles. Pareciera que la pandemia ya pasó. Pareciera que la pandemia poco a poco se va diluyendo cada vez más. Sin embargo, los estragos de ella, las consecuencias que esta pandemia ha traído son catastróficas. Ansiedad, depresión, problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas en los trabajos, problemas de todo tipo. Es muy probable que hoy tú estés pasando una crisis. Es muy probable que tú estés en medio de una tormenta. Si no estás pasando por una, mira, me alegro mucho por ti, pero te tengo una triste noticia. Inevitablemente la tormenta va a llegar a tu vida. Y mira, no es que yo te lo esté deseando, no es que yo esté deseándote el mal a ti hoy. No pienses allá desde tu casa donde estás, oye, ¿por qué Poncho quiere que me vaya mal en la vida? ¿Por qué Poncho quiere que llegue una tormenta a mi vida? No quiero que llegue. Sin embargo, las tormentas y las crisis son parte de nuestra vida. Van a suceder. Hay una gran verdad acerca de las tormentas, y es que las tormentas no distinguen entre color de piel, no distinguen en qué sexo eres, no distinguen qué nacionalidad eres, no distinguen qué religión eres, no distingue si tienes mucho dinero o poco dinero. Las tormentas llegan y arrasan con todo a su paso. En la Biblia hay una historia de un grupo de personas que literalmente se vieron envueltos o se vieron en medio de una gran tormenta mientras navegaban por un barco. Esta historia viene en el capítulo 27 del libro de Hechos, y te cuento un poco, te doy una reseña de lo que pasó o de lo que estaba pasando en esta historia. El apóstol Pablo estaba preso y junto con él había otros presos más, y pues fueron entregados a una guardia romana porque Pablo iba a ser juzgado en Roma. Al poco tiempo que zarparon, que el pequeño barco empezó a navegar para trasladarlos a Roma, las condiciones meteorológicas empezaron a cambiar. Poco a poco el viento fue soplando más, un poco más, un poco más, un poco más. Empezó a llover, el barco cada vez se movía un poco más, y cuando menos lo esperaron, se vieron en medio de una gran tormenta. Lo que empezaron a hacer ellos, la tripulación, fue pues hacer maniobras para que el barco no se hundiera, para que el barco se mantuviera a flote. Empezaron a tirar cosas por la borda para aligerar un poco la carga del barco, e inevitablemente cada tripulante de ese barco comenzó a sentir miedo, comenzó a aterrorizarse porque estaban en medio de una tormenta. Pero Pablo era la única persona que se mantenía tranquilo. Y aquí es donde quiero que centremos nuestra plática del día de hoy, nuestra historia del día de hoy. En Hechos, capítulo 27, versículo 20, dice lo siguiente: como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. En la crisis nos desesperamos, perdemos la esperanza. ¿Puedes imaginarte a estos tripulantes durante 14 días navegando en el mar Mediterráneo, en medio de una gran tormenta, con el barco de un lado para otro? Yo de imaginármelo, pues me daría muchísimo miedo, me causaría mucha ansiedad, mucho terror, desesperanza. Y tal vez tú te sientas así en estos momentos.
Tal vez la crisis te mueve de un lado para otro, ya no tienes esperanza, todo parece imposible de arreglarse, imposible de solucionarse. A mí me tocó pasarlo hace algún tiempo. Mi vida entró en un bache, mi matrimonio entró en un bache, la comunicación no funcionaba, empezábamos a discutir de repente por distintas cosas y no encontrábamos un camino en común. De repente mis hijos se enferman, Emma, mi hija, enferma primero, después Lucas, después Gael tiene un pequeño accidente y bueno, los que saben, los que tienen hijos saben lo que un accidente, una enfermedad conlleva, ¿verdad? Eso nos trajo pues también problemas económicos. Al fin de un tiempo, cuando parecía que ya íbamos saliendo de todo esto, pues se nos descompone la camioneta en la que nos movemos y otra buena lanita por gastar. Después la componemos y en la casa empezaron algunas fugas de gas, de agua y una cosa tras otra, tras otra, tras otra y no veíamos la luz. No teníamos esperanza. De hecho ya mi esposa y yo cada semana que nos pasaba algo decíamos, es la tragedia de la semana. Sin embargo, como te dije hace unos momentos, perdemos la esperanza. Parece que no hay una salida, no vemos la luz al final del túnel. Te voy a decir algo. Los tripulantes de este barco, en la historia que te estoy contando, y nosotros hoy en día frecuentemente perdemos de vista algo, y es que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de tu matrimonio, Dios tiene el control de tu trabajo, de tu negocio, de tus emociones, de tus hijos, de tu economía. Él tiene el control de todo. La historia continúa y da un giro de 180 grados. Por un lado tenemos a la tripulación que estaba muerta de miedo, estaban con desesperanza, temerosos. Y por otro lado tenemos a Pablo que está tranquilo, está confiado, está sin preocupaciones. Ahora, quiero hacer un paréntesis en este momento porque lo que hizo Pablo no es normal. Lo normal es que tú y yo tengamos desesperanza en la crisis. Lo normal es que tú y yo nos atemoricemos, tengamos incertidumbre, tengamos ansiedad. Sin embargo, Pablo estaba tranquilo. ¿Pero por qué tú y yo experimentamos otra cosa distinta? Pues porque en medio de la crisis somos probados. En medio de la crisis nuestra fe es probada. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué hacer cuando el barco se está hundiendo? ¿Qué hacer cuando tu barco, cuando mi barco se está hundiendo? ¿Qué hacer cuando tu matrimonio está a punto del divorcio? ¿Qué hacer cuando tus negocios no van bien, cuando te corrieron de tu trabajo? ¿Qué hacer cuando tus hijos van por mal camino? ¿Qué hacer cuando tal vez tu economía está por los suelos? ¿Qué hacer cuando estás sufriendo de ansiedad, de depresión? ¿Qué hacer? Pues mira, la historia continúa y dice lo siguiente. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. Cuando estamos en medio de la tormenta, hay que aventar las anclas y permanecer quietos. Mientras leo la historia de Pablo, yo me pregunto, ¿por qué Pablo está tan confiado? ¿Por qué no tiene temor? ¿Por qué está tan tranquilo? Y la respuesta es porque Pablo estaba anclado en Dios. Su confianza estaba puesta 100% en Él. Continúa esta historia y dice lo siguiente, el siguiente verso. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Es posible que en medio de la crisis, en medio de la tormenta, tú pienses, ¿dónde estás, Dios? Dios, ¿realmente te interesas por mí? Dios, ¿realmente te importa lo que me está pasando? Quiero contarte algo que también ha sucedido en mi familia. Un día mi mamá nos junta a toda mi familia y a mí y nos dice que Dios le ha dado una visión. Y en esa visión había una gran nube negra que nos cubría por completo a toda mi familia y a mí. Y mientras nos cubría, nosotros teníamos y experimentábamos miedo. Después de esa plática que tuvimos,
empezaron a suceder cosas en nuestra familia, situaciones difíciles, personales, accidentes, situaciones económicas, enfermedades, pérdidas de familiares. Y la verdad es que pasamos tiempos sumamente difíciles. Y no te voy a negar que en ese momento yo me hice esa pregunta: Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿realmente te importa lo que me está pasando a mí y a mi familia? Dios, ¿realmente tú estás interesado en ayudarme? Es posible que tú te estés haciendo esas preguntas. Es posible que tú sientas como que Dios no te está escuchando. Es posible que tú pienses: oye, yo le ruego a Dios, pero no me escucha, no me escucha. Quiero decirte algo hoy: Dios está contigo hoy. Él está contigo el día de hoy. Él no es indiferente a lo que te está sucediendo. A Él le importa lo que te está sucediendo. Él quiere ayudarte. Como leemos en la historia, Dios le envió un mensajero a Pablo para decirle: hey, Pablo, estoy contigo. Sé que estás en un barco en medio del mar Mediterráneo. Sé que hay una gran tormenta. Sé que las cosas no van bien, pero quiero decirte estas palabras: estoy contigo. Y estas palabras son para nosotros también el día de hoy. Para ti y para mí, Dios no nos va a dejar solos. Él quiere que sepas que sabe por lo que estás pasando. Él sabe lo que está pasando en tu matrimonio, con tus hijos, en tu economía, en tu trabajo, con tu negocio. Pero Él quiere que sepas por sobre todas esas cosas que Él está contigo. Hay un par de textos que me encantan y que refuerzan esta gran promesa que Dios nos da. El primero está en Hebreos capítulo 13, versículo 5, y dice: porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y el otro verso que me encanta y que también refuerza esta gran promesa está en Mateo 28, 20, y dice lo siguiente: y les aseguro que estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. ¿Tú lo crees? ¿Crees estas promesas? ¿Crees que Dios está con nosotros? No nada más cuando las cosas están bien, sino cuando las cosas no van bien. Dile por favor a la persona que tienes ahí a un lado: hey, Dios está contigo. Dios está contigo. Él no te va a dejar solo. ¿Lo creemos? Yo lo creo y hago mía esta palabra. Han habido momentos en donde he querido pasar las tormentas por mis propias fuerzas. Y déjame decirte algo: ha sido, la verdad, catastrófico. Ha sido un desastre. Los resultados no han sido favorables para mí. Sin embargo, hace 16 años tomé la decisión personal de entregarle mi vida a Dios. Aún y aunque yo tenía toda la vida yendo a una iglesia cristiana, sin embargo, hace 16 años tomé esa decisión personal y a partir de ese momento, déjame decirte que las crisis continuaron, no se terminaron. Sin embargo, puedo pasarlas ahora con fortaleza y con el respaldo de Dios. Ahora las veo con una perspectiva totalmente distintas. Sea lo que estás pasando, sea lo que estés atravesando, Dios es el ancla en la que podemos confiar, en la que puedes confiar hoy en día. En el último verso que leíamos también encontramos una enseñanza más que Dios nos regala. Vamos a recordar este verso. Dice lo siguiente: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Lo que Dios le está diciendo a Pablo es que el propósito que él tenía para Pablo, para su vida, era mucho más grande que la tormenta que estaba atravesando. Esto es algo increíble, es algo maravilloso, porque aplica para nosotros hoy en día también. Mira, tú y yo no somos un error, no somos producto de un accidente. Aunque tus papás tal vez te lo hayan dicho, no somos producto de un accidente, somos producto de un plan perfecto de Dios. Y Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas que es mucho más grande de cualquier crisis, de cualquier problema, de cualquier tormenta que tú y yo estemos atravesando el día de hoy. No te enfoques en la tormenta, mantén tu mirada puesta en el propósito que Dios tiene para tu vida.
Sigue la historia y en Hechos 27, 25 dice lo siguiente. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. ¿Sabes qué? Tenemos un Dios que cumple todas sus promesas. Tú y yo, el día de hoy, en medio de cualquier situación, podemos confiar 100% en Él. 100%. Quisiera regresar un poquito en la historia, al versículo 29, donde dice lo siguiente. Recordemos este versículo. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. Hey, Jesús es la roca de nuestra estabilidad. Jesús es el fundamento de nuestra vida. Ánclate en Él y ruega que haya un mejor mañana, que amanezca en tu vida, que el sol salga para ti. ¿Sabes que esta crisis que estás pasando es momentánea? Va a llegar a su fin eventualmente. Te voy a decir algo, Dios nos va a dar la victoria. En el final de la historia vemos cómo toda la tripulación del barco llega a tierra sana y salva y justo se cumple lo que Dios les había prometido. Te repito una vez más, Dios está con nosotros, Dios es fiel y Él nos dará la victoria. Él nos va a dar la victoria. Para concluir este tiempo quiero compartir contigo una parte de la Biblia, un fragmento de la Biblia que Dios ha estado hablando mucho a mí últimamente y en donde podemos experimentar y podemos ver todo esto que hemos estado hablando el día de hoy. Ese fragmento de la Biblia, está en Ezequiel 37. Acompáñame a leerlo. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que habían muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. En medio de la crisis, en medio de la tormenta, podemos experimentar o sentir que algo dentro de nosotros está muriendo. Algo dentro de nosotros está secando. Nuestro matrimonio tal vez está secando, está muriendo. Nuestra relación con nuestros hijos, nuestra economía, nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestras emociones. ¿Sabes algo? Dios es el único capaz de dar vida a lo que está muerto. Como lo vimos en este pasaje. Hey, Dios puede levantar esos huesos secos, esos huesos que están muertos y volver a darles vida. Es una promesa que yo hago mía el día de hoy y que me gustaría que tú hicieras tuya también. ¿Por qué no me acompañas a orar para finalizar este tiempo? Dios, gracias por permitirme estar aquí el día de hoy. Gracias por cada persona que nos está escuchando el día de hoy. Padre, te pido que en medio de las crisis nos ayudes a entender que tú eres nuestra respuesta, que tú eres nuestra salida, que tú eres esa luz al final del túnel. Señor, te necesitamos hoy más que nunca. Señor, estamos aquí porque realmente necesitamos que hagas algo en medio de esta crisis y confiamos plenamente que así lo harás. Dios, hoy te doy el control total de mi vida. Te doy el control total de mi pasado, de mi presente, de mi futuro, de mi familia, de mi economía, de mi trabajo, de cada área de mi vida. Pongo mi confianza y mi estabilidad
en ti, Jesús, porque en ti estoy seguro. Gracias te doy por todo, Dios. Te amo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Te esperamos el próximo domingo. Vamos a iniciar una nueva serie que estará increíble. Se llama Guardianes de la Inocencia. No te la pierdas. Nos vemos. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.